Fede, ¿cómo andás? Buenas tardes. Bienvenidos al viernes a todos los que están del otro lado y vamos a recibir a Fede, ustedes me imagino también en sus casas, con un fuerte aplauso porque vamos a hablar de sexo. Fede, buenas tardes. Buenas tardes, Ricky, ¿cómo Ahí estás? tenemos ruido de estadio. Claro, eso, Ahora eso llueven quería. fueguitos, llueven comentarios, Ah, invitaciones de vinos, no, mentira. invitaciones, Seguía vendiéndose claro. el pibe, que la autoestima allá arriba. Seguidores, Gracias, seguidores. Bueno, la gracias gente por se copa, ayudarme. ¿no? Nos digo, esto también para demostrar que nos divertimos bastante charlando y eso se trata, ¿no? Llevando la seriedad del tema, pero también de pasarla bien. Si uno no la pasa bien, y más si estamos hablando de sexo, ¿en qué momento lo vamos a hablar, lo va a pasar bien, ¿no? Tal cual, la idea es divulgar, pasarla bien, divulgar un poco de información, eh, hacernos un poco de propaganda, de mimitos que vienen bien con estos fines de semana, estos días que vienen así Claro, nubladengue, ¿viste? Todos necesitamos un mimito. Digo, a mí me pica tal por ese cual. lado, ¿no? Ya abriendo el tema de hoy. Es como, está lindo para el mimito. Mm. Bueno, por eso hablamos un poco de esto, ¿no? De la autoestima. Hablemos del deseo. Acá van a surgir un montón de caminos y nos vamos a ir por todo, me imagino, ¿no? Porque si hablamos de deseo, cuando hablamos de una relación, hablamos de dos o más, o sea estable o del momento, ¿no? Me encanta que De ya esto de empezaste a tener ganas, incorporar de el no dos o tener ganas, más. del momento. Bueno, me lo Me enc- metiste, sí, y sí. Ah, no, muchas No gracias, puedo muchas dejar afuera, gracias. no De a podemos dejar poquito, afuera también una parte hace un que hace año falta. picando con esto, Ah, ya no podemos está. dejar afuera. Ahora, bien. Claro, claro. Eh, Pero, bueno, obviamente los tiempos de cada uno son diferentes, ¿no? E inclusive gustos a todo, es muy diferente. Somos Tal cual. diferentes en todo, cada individuo. Somos recontra diferentes, ¿no? Y por ahí el tema del deseo sexual está re piola, poder abrirlo hoy y seguir, capaz que en un par de micros más, abriéndolo por ahí con cosas más específicas. Ya lo hemos hablado el año pasado, si tienen ganas de repasar pueden ir a los podcasts, me siento re influencer, ¿no? Les dejo acá el link del año pasado, no, pueden ir a ver, digamos, tal vez refrescar, digamos, hay mucha, claro, hay mucha data también dando vueltas, ¿no? Eh, y a veces eso, ¿no? Consumir un montón de información está re piola, pero a veces cuando no las masticamos, no las ponemos desde un lugar un toque más crítico, o no las podemos conversar tal vez de alguna forma y darle una vueltita de rosca, se termina volviendo pesado, ¿no? Porque bueno, pasamos de una época tal vez en donde el sexo era mucho más tabú, no se podía hablar, en realidad las cosas eran de una sola forma, y hoy, nada, empezamos abrimos redes y puede haber mucha más divulgación, hay mucho más acceso, pero bueno, claro, por ahí sin masticarlo, sin entenderlo muy bien, puede volverse de nuevo como una suerte de mandato o, che, entonces tengo que tener ganas todo el tiempo o no tener ganas, o cómo se hace esto, o cómo compatibilizamos mi deseo con el de... Y todo eso que, como vos decías recién, eh, es un camino que se empieza a diversificar por todos lados. ¿Por qué me parece que está piola que hablemos de deseo sexual hoy después de hablar de autoestima? Digo, porque es como un movimiento interesante, ¿no? Che, hablábamos de los tips un toque la semana pasada, o consejos o Sí, recomendaciones, en orden sí. a, bueno, nada, instruirse un toque, conocerse el propio cuerpo, conocer, digamos, las propias sensaciones, la comunicación con la pareja, y me debo estar olvidando de alguno. Y digo, comiendo bien el hambre, decía un dicho muy viejo, digo, claro, cuando me empiezo a tocar probablemente, o cuando me empiezo a explorar, o cuando empiezo a curiosear, cuando empiezo a mirar tal vez algún tipo de material erótico que me interese, o lo empiezo a charlar con mi pareja, hay algo ahí que se empieza, probablemente, no digo que siempre, pero hay algo ahí que se empieza como a movilizar, ¿no? Como unas cosquillitas, dicen algunos, ¿no? Como, hay algo que me pica, y eso es a lo que nosotros en sexología le llamamos deseo sexual, ¿no? Eso que viene de adentro y te da ganas de vincularte sexoafectivamente con otra persona. ¿Está? Digo, como ahí bien vivido, bien bajadito, eso es el deseo sexual. Esa motivación que viene de adentro en forma de cosquillitas, algo que genera presión, ganas, que me saca una sonrisa, que tiene que ver un montón con la vitalidad, ¿no? Como la sonrisa que está haciendo Ricky ahora, que ustedes no lo ven, pero ya lo van a ver en el micro grabado, ¿no? Sí, esas ganas de se traducen en
eh, claro. que nos sacan una sonrisa, nos ponen más mimosos, nos dan ganas de apachuchar, ¿no? Y todo lo que, bueno, nada, el deseo sexual para quien, digamos, se dispara. Eso es tener ganas. Eso es que mi deseo sexual esté, entre comillas, vamos a decirlo así, activo, ¿no? Existe, está vivo y me vitaliza. Está cuando yo a esa experiencia, y acá me pongo tántrica, ¿viste? Pero yo cuando a esa experiencia le doy lugar y le doy lugar en todo el cuerpo y la expando, digamos, realmente me vitaliza la vida, ¿no? Por eso, bueno, para el Tantra, digamos, es súper importante la energía sexual, porque no es solo para coger, sino que es como una especie de ganas de vivir constante. Volviendo al tema que nos convoca, porque me pongo en tántrica y no paro. Eh, cuando, cuando ese contacto está disponible, cuando yo tengo, digamos, acceso conmigo mismo a este deseo, claro, digamos, al conocer, vuelvo al tema de la autoestima, al conocerme, conocer mi cuerpo, conocer las cosas, ¿no? Y demás, digo, si tengo acceso a eso y tengo las posibilidades y diversas técnicas y formas y maneras, seguramente eh, tengo posibilidad de disfrutar este deseo. De, entre comillas, satisfacerlo, porque quiero usar la expresión de Sí. satisfacción sexual. Eh, los problemas en general El con tema el... también un poco, mira, hablábamos la otra vez, ¿no? De autoestima, ¿no? Hablábamos un Sí, poco de dale. autoestima y mencionabas un poco de esto de cuando la pareja arranca, que no es lo mismo. Creo que también lo hablamos, no sé en qué otra columna, de que, bueno, obviamente el deseo va variando también, ¿no? Varía también de acuerdo al estrés, de acuerdo a la rutina que tengamos. Estoy tratando de recopilar Muy bien, muchas se columnas en esta acuerda. sola, ¿no? Porque Tal cual. Ujú, sí, obvio, tal obvio, sí, cual. sí. Alumno número uno. El alumno ha estudiado. Y claro, el deseo, claro. Y el deseo obviamente varía, ¿no? Varía de acuerdo a momentos, estados anímicos y también acá hay otro problema, no sé si es un problema, lo tiro así en modo gracioso, de cuando el otro con quien vos querés compartir no tiene deseo o cuando el otro tiene deseo y vos no tenés deseo o mágicamente cuando ambos tienen deseo, ¿no? Mágicamente. Qué hermosa palabra, tal cual, porque a veces es así de complicada, ¿no? A ver, vamos por... esto va a dar para 1 millón de columnas, Ricky. Eh, sí, tenés Claro, razón. A me ver, pregunto, vamos por parte. El tener acceso a este deseo y al uno conocerse y tener ganas, incluso como vos decías, ¿no? Venimos de la autoestima, entonces ahí hay un montón de cosas laburadas. Espero que hayan hecho los ejercicios, sobre todo el del espejo, y empezar a enamorarnos más de nuestro propio cuerpo. Eh, no significa que entonces me vuelvo un sex machine o una femme fatal y siempre tengo que tener ganas. Porque ahí es donde digo esto de, che, aprendo qué es el deseo, me conecto con eso, entonces siempre tengo que tener ganas de linealmente garchar. Por eso recién estaba hablando, che, el ujú, deseo es algo que nos vitaliza, que nos da ganas y a veces puede ser para determinado tipo de prácticas y a veces para determinado tipo de otras, ¿no? El problema es cuando lo entendemos como un constructo y como dice deseo sexual, entonces es para tener ganas de garchar. Digo, el deseo sexual es eso, tener ganas de acercarnos, tener alguna suerte de vínculo sexoafectivo, no linealmente a una sola técnica que tiene que ver con, y no garchar tan ampliamente, sino te diría que haya penetración, ujú. ¿no? Como bastante más específico eh, el preconcepto que manejamos, ¿no? Ok, y Sí, ahí vienen los sí. problemas, digo, porque primero, como vos decís, el deseo sexual no es algo que aparece y está todo el tiempo prendido. No, ni biológicamente, ni psicológica o emocionalmente tampoco, ¿no? Es como, che, yo sé que está, pero en todo caso es más ahí como algo que va fluctuando y a veces lo puedo alimentar, le puedo meter máquina con la fantasía, con tocarme, con chichonear, con preparar el sentido y eso va haciendo que esto se eleve. O incluso, como vos decías recién, eh, puedo tener prácticas que maten el deseo sexual como comer mal, cómo no tener una vida saludable en orden a la actividad física, cómo estar pasado de estrés porque me llené de actividades o no, capaz que no me llené de actividades, pero capaz que soy docente y viste que en estas épocas entre las evaluaciones, los actos, esto, lo otro,
que te están reclamando trabajitos, la familia es como, ¡pra! Como, hey, che, pará, no puedo con todo, literal, no soy una máquina, entonces el estrés es bastante, el estrés Sí. prolongado en el tiempo eh, suele ser un enemigo de la sexualidad. Bueno, el no conocerlos, la baja frecuencia o los conflictos, si fuera un espacio de pareja o vincular, también nos alejan del deseo, ¿no? Nos la bajan a los hombres, nos la secan a las personas con vulva, ¿no? Eh, claro. Eh, entonces, todo eso, digo, vivir ya hace que el deseo sexual, vivir en esta sociedad como vivimos, ya hace que el deseo sexual sea fluctuante, ¿está? Entonces, nada, yo siempre digo, tipo, nada, de respirar nomás, las cosas ya van a ir cambiando. Vuelvo a Da- esto. Hay una construcción de la sexualidad masculina, desde esta Sí. cuestión de la masculinidad o el machismo, que siempre hay que tener ganas, siempre listo y demás. Entonces empezamos a tener un entendimiento, ¿sí? Nosotros, la cofradía de los machos, que la sexualidad es así rápida, ¿está? Y se podría. Y a veces los rapiditos están copados y a veces, y la mayoría de las veces, probablemente no. Y necesitan esto, ¿no? El tiempo, la forma, como te decía recién, che, es algo que va fluctuando, ¿sí? No es algo lineal, y que en general, si yo lo alimento, y voy a tener mejores resultados, ¿no? Si es lo que estoy buscando, ¿no? Pero bueno, justamente ahí es donde, por esta cuestión machista, digamos, como decías vos recién, eh, hay una idea de que si tengo, lo pienso en una pareja, ¿no? Hetero, como estábamos hablando recién. Si estoy en pareja y tengo ganas, hay que garchar. Y garchar no es igual, o hay que tener una relación sexual. Pero el escenario que yo me imagino, o la sesión Mm. sexual que me imagino, es de penetración, probablemente. Y no de mimitos, besos, o tal vez cualquier otro tipo de prácticas que excluyan la penetración. Porque hay una idea que si no está eso, la relación sexual tal vez no está cumplida o no me termino de sacar las ganas porque empiezo a privilegiar una sola técnica y la exijo por sobre cualquier otra, desde la masturbación en solitario a cualquier otra. ¿Sí? Que van a satisfacer el mismo Mm. deseo. Eh, y esto tiene como mucha tela para cortar para atrás si hablamos de cómo esto históricamente, digamos, se va formulando o cómo llegamos a este lugar, ¿no? De pretender la penetración como solamente como relación sexual y bla, bla, bla. A lo que voy es, en realidad acá lo que nos interesa en la columna es que eso nos genera problemas de pareja porque empezamos como a no entendernos. Porque me paro solo desde mi lugar de que tengo ganas y la otra parte probablemente desde el no tengo ganas. Vuelvo a esto, el deseo sexual en la mujer tiene otras cargas particularmente que tienen que ver, así como en el hombre, bueno, las que hablaba recién, más el estrés, más la sexualidad masculina muchas veces está muy unida, digamos, al desarrollo profesional, económico y esa carga, eso genera un estrés y una carga mental que también, digamos, probablemente Ujú. afecta al deseo y a las ganas. En la mujer, eh, además, digamos, de la variabilidad hormonal, además de cosas que ya hemos hablado, la educación sexual o la forma más castradora, digamos, de acceso al cuerpo, tal vez una autoestima sexual no tan trabajada o no con tanto acceso, también se le suma la carga mental en la socialización del género y en cómo vivimos en esta sociedad, eh, que hay muchas tareas de cuidado a cargo o que se esperan de parte de la mujer que también generan esa carga mental. Tareas de cuidado igual, Ujú. cocinar, lavar, planchar, criar, zaraza, ¿sí? Y eso hace que también, digamos, probablemente, no solamente traiga conflictos de pareja, sino que también, eh, al ser una carga mental y cuestiones que están ahí estresando, también la sequen, ¿verdad? Y esto va haciendo que Claro. vaya Es un poco variando. también el cansancio físico también influye demasiado, ¿no? Claro, no, a esto Pero me había también está olvidado el esto enojo. de, sí, está un poco esto también de, pasa mucho tiempo o sea, hay ¿cuál es la periodicidad también del deseo, no? Porque a lo mejor el machismo dice, no, tantas veces a la semana o tantas veces al mes. Y a veces pueden pasar varios días y no ser tan periódico, pero
la calidad es muy buena cuando es cada tanto tiempo. Eso por un lado. Y por otro lado, Perfecto. otras cosas que a veces pasa tanto tiempo y después decís, ¿por qué pasamos tanto tiempo, no? ¿Por qué esperamos tanto tiempo? Que a veces también es como que el deseo se apaga y a veces el deseo está más arriba. ¿Qué pasa? ¿Cómo subirlo un poco al deseo? Esas fueron algunas de las preguntas que recibimos hoy cuando subiste tu historia al Instagram. Así que, bueno, A ver, y creo que había esto, ¿no? ¿Qué pasa cuando se apaga y después decís, pucha, ¿por qué demoramos tanto tiempo en pasarla bien? genial. A ver, para no perderme. Eh, sí, el deseo sexual fluctúa. eh, Sí, sí, esas y tres. también está bueno entender, tomando de las cosas que vas diciendo, y vuelvo al principio que decía, che, hay un montón de material de la Claro. sexualidad, che, antes era un tabú, ahora es como más free, y guarda que eso no se vuelve un mandato también, digo, y también está piola entender que tal vez la sexualidad no es tan importante para la otra persona como lo es para mí o viceversa. Independientemente de los mandatos, o sea, ok, limpia un montón de cosas, dale, damos educación sexual, subió su autoestima sexual, corrimos los mandatos de género, ya sea de un lado o del otro. Te conoces en el cuerpo, te toca, sabes masturbarte, joya, tenés buena relación con tu pareja estable y está todo bien. Digo, marco el cuadro ideal. Y aún así, ideal, digo, limpio de todas esas cosas que estábamos hablando. Y aún así, Sí. puede ser que para vos el deseo sexual sea más o menos el deseo sexual. La sexualidad, per se, como un constructo tuyo, sea más o menos importante que para mí. Y ahí abre una brecha que tiene que ver con el tema del diálogo, ¿no? Y es como, che, si yo estoy conociendo a una persona, o ya soy hace mucho tiempo compañero o compañera de alguien, tal vez me puedo poner a pensar que para la otra persona eh, relacionarme sexoafectivamente exclusivamente con la práctica de la penetración, para no decir coger, eh, capaz que Ujú. no es tan importante. Capaz que la vida de esa persona pasa por otro lado y las ganas de vincularse e incluso el deseo sexual se satisface de otras formas que no necesariamente tienen que ver con las ideas románticas o que no necesariamente tienen que ver con satisfacer el deseo solo con determinado tipo de prácticas, ya sean masturbatorias, ya sean de penetración. Digo, para gustos hay colores y somos todas las personas muy distintas, como decías al principio, y, y de base está bueno no suponer que al otro le tiene que gustar tal o cual cuestión porque soy varón o porque soy mujer. Digo, si limpiamos, digamos, todas estas cosas de las que venimos hablando, nos queda lo más honesto con nosotros mismos que es, che, ¿qué lugar ocupa en mí la sexualidad? ¿Qué lugar ocupa en mi compa? ¿Sí? Y che, y a eso entonces, desde esa comunicación, ¿cómo nos vamos acercando para que desde un lugar mucho más amable, más honesto y súper amoroso también, coincidamos y nos ayudemos en disfrutar, que como esto sí es mi leitmotiv de todas las columnas, es porque para eso está la sexualidad. Y para eso creo que elegimos vincularnos. Si nos vinculamos por cualquier otro proyecto que no sea para hacernos bien y disfrutar más la vida, ok, la pareja sirve de un montón de cosas, pero me parece que en las hostilidades que estamos viviendo socialmente, si nos podemos, digamos, ayudar a ser mejores personas y a disfrutarnos más entre nosotras, eh, seremos mucho más felices, ¿no? Entonces, y serían mucho más fáciles Ujú. llegar a estos tipos de acuerdos, entendernos, que la sexualidad no se vuelva una batalla o una Bien. lucha. O sea, por eso, ¿no? Respondiendo un poco la pregunta, la periodicidad, o sea, ¿cuál es? O sea, no existe, ¿no? Una periodicidad, si no, 2 veces a la Me olvidé esa semana, pregunta que me había cada 3 copado. ¿Cuál es la días, ¿no? periodicidad del deseo? Dijiste y me había quedado colgado antes de salir Ah, con el los discurso de recién. sábados, No existe una periodicidad. ¿viste? No, los Por eso te decía sábados, esto de no existen. em, esto de, che, por eso me había quedado colgado hablando y pensé en esto, ¿no? De, che, es muy distinto el lugar que ocupa el deseo sexual o la sexualidad para vos que para mí. Entonces, Claro, es mentira decir, che, la periodicidad exacta o la que tiene que ser es
3 veces a la semana. Acá los jueves, esto dice la mamá de una amiga, acá los jueves a las 11 Ah, se garcha, ¿con vos o sin vos? ¿No? Entonces digo, no sé, no, eh, esa periodicidad, digamos, de encuentro sexual eh, es la que cada uno primero y la que acuerde con su compa. Eh, sí está recontra remil estudiado que una pareja, digamos, para tener, digamos, o para mantener, digamos, la calidad y la buena onda en esa dupla, porque están hechos los estudios en duplas, no en otro tipo de vinculación, eh, tienen que dedicarse tiempo de calidad, ¿no? Y eso, digamos, lleva tiempo, ¿no? Y a veces ese tiempo de calidad puede incluir sexualidad, digo, una vez a la semana dedicarse 2 horas de una cita, lo hablamos en algunas columnas del año pasado, sí, en es algún súper momento. interesante, digo, pero bueno, esas sesiones a veces pueden incluir sexualidad y a veces el deseo sexual pasa por un abrazo y pasa tal vez, como decías, ¿no? Como erotizar una buena cena, un buen encuentro, un buen momento, digamos, Sí, sin estrés sobre todo. Eh, y que tal vez de ese bien. lugar pinta tener relaciones, pinta el deseo sexual, ¿sí? Que es uno de los últimos avances que hubo en materia, y con esto cierro, lo abrimos de la próxima si querés, que es de los últimos avances que hubo en orden al deseo sexual, que es no entender lo lineal, che, tiene que haber deseo para tener relaciones, para que haya orgasmos y para que haya relax, y de hace un tiempo, 2000 y pico a esta parte, 2005, se entiende y se codifica el deseo sexual como que puede, sobre todo el femenino, como que dentro de la espiral, más que la lineal, digamos, de un encuentro sexual, el deseo puede aparecer en cualquiera, digamos, de las fases. Y no necesariamente tiene que existir desde el principio. ¿Sí? Esto no quiere decir, entonces hay que obligar a las personas a tener relaciones igual, total, el deseo aparece, digo. Pero si una persona se conoce en su deseo, claro, ¿no? Porque no esté mal usado el concepto, pero si una persona se conoce y tiene ganas de igualmente ir a una práctica, sin el deseo, viste que hablamos que fluctúa, pique para allá arriba, che, estoy acá, pero bueno, dale, pinta unos mimitos y vamos viendo, y tal vez en medio de alguna práctica es como, ¡wow! Apareció el deseo como algo súper motivante y muchas ganas, o ¡guap! Apareció en el orgasmo recién. O no, aparece en el final. Claro. Digo, es algo mucho más fluctuante y no se necesita al principio solamente como el desencadenante. ¿Está? Eso también está piola. Bien, ahí nos metemos en la última pregunta, si cerramos un poco lo de Dale. hoy, que era esto, ¿no? De, che, pasa tanto tiempo y después cuando llegamos a tener relaciones después de tanto tiempo decimos, bueno, ¿por qué? ¿Por qué demoramos tanto, no? Y decimos, a veces, bueno, entre la rutina y demás, pero a veces como que sentimos que no hay deseo en el medio de la relación después de tanto tiempo y aparece. Wow. Y cuando aparece, uno dice, bueno, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué ¿No? demoramos tanto? Tal cual. Nada, se me ocurren un montón Capaz de que tenga que respuestas. ver con la construcción que hablabas antes, Se me ¿no? ocurren un montón de respuestas más filosóficas, tipo, claro, ¿no? Es un poco el leitmotiv de estas formas que tenemos de vivir, de dejarlo lindo para después. No, nos vamos de vacaciones o hacemos un viaje en determinado otro momento, o el disfrute está Sí. como súper postergado. Entonces eso responde bastante a la forma de vivir, que es todo bastante más trabajoso, y los disfrutes los estamos dejando de lado. Nada, se me ocurre eso, ¿no? Entonces, claro, che, después cuando llegan esos momentos super guay, uno dice, ¿por qué esperé tanto? La puta madre, si esto puede ser más frecuente. Eso, tal cual, ¿no? Como ahí incluso puede funcionar como, como una reconexión vincular que está re piola desde ese lado. Ahora, lo pienso es como, en mi cabeza, vos imaginate que yo pensé esto, ¿no? Para que entiendas cómo concebí tu pregunta o el planteo. Si hubo una relación sexual de este punto, la próxima es acá, ¿no? Y acá, no sé, ponele que pasó un mes. Pero ¿qué pasó con la sexualidad en ese mes? Hubo un agujero negro y, y no tuvimos sexualidad de ninguna forma. Claro, ahí vamos a extrañar esas formas y esos momentos y esa técnica, si se quiere, a morir. Es como, ¿quién puede? No, un montón Y de sí, gente puede. Pero, digo, eh, es como, che, y en este lapso de tiempo, ¿qué otras cosas hubo en la pasó. sexualidad individual y en la sexualidad Claro. vincular? Está bien, capaz que no hubo esa sesión que vos te estás imaginando como para decir, la puta madre, ¿por qué
tardamos tanto en lograr estos momentos. Genial. Eso puede ser, ¿no? Che, bueno, hay determinados tipos de encuentros, Sí. calidad de encuentros, formatos de encuentro, de sesión, que, claro, pueden ser alucinantes y decís, la puta madre, ¿por qué no hacemos esto más seguido? La realidad te pasa factura, trabajo, hijos, tiempo, bla, bla. Pero, che, ok, estos encuentros podemos querer tenerlos más seguidos, organizarlos para que se puedan dar y demás, pero no descuidar esa sexualidad que va transcurriendo en el día a día, en la semana a semana, digamos, que tal vez no sea como eso ideal que quiero que suceda, ¿sí? Pero que sí responde a mis ganas, sí responde a otra forma, a la creatividad que aparece ahí. Yo estoy tomando la pregunta mucho desde una idea de una pareja que está hace bastante tiempo junta, ¿no? Entonces, digo ¿Mm? esto, ¿no? Como también la creatividad que puede aparecer ahí en, ok, aquello no puede suceder ahora, pero, che, que sí, pequeñas cositas para que no sea, che, tanto tiempo que pasa para tal cosa, Claro, ¿no? el salto de nivel, Claro. ¿no? Claro, claro. ¿Te parece? Fede, bueno, gracias por tu tiempo, me encantó, genial. Y la semana que viene seguimos metiéndonos en estos temas interesantes para la audiencia, Nos así que seguimos por gracias. acá. Un abrazo grande. Buen fin de. Adiós. Bueno, genial.